Noti Central de la Televisión Pública Argentina para todo el país. Estamos con la presencia del licenciado Daniel Arroyo, referente del Frente Renovador. Fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación, ministro del área en la provincia de Buenos Aires. Acaba de editar su cuarto libro, Las Cuatro Argentinas y el drama de la grieta social. Y por supuesto, el tema del día, 1 de cada 3 argentinos en la pobreza. Supongo que la cifra no lo sorprendió. No, primero creo que es muy bueno que el INDEC esté funcionando bien. La Argentina necesitaba tener datos oficiales, reales. Hoy el INDEC los tiene, eso es un avance claro. Y lo segundo es que es claro que aumentó la pobreza. Lo que estaba marcando la UCA, que era lo último que teníamos, es que a fin de año pasado teníamos 29% de pobreza. Sin dudas, el gobierno actual arranca con una pobreza alta, en una situación muy crítica, pero el conjunto de inflación, más parate de la construcción y el textil, que es el parate de las changas, más los despidos, aumentó la pobreza y hoy estamos en 1 de cada 3 argentinos que está en situación de pobreza. Sí, de hecho, Todesca dijo, el actual responsable del INDEC, dijo que si se ampliara la medición que se refiere a los centros urbanos a todo el país, estaríamos hablando de 14 millones de pobres. Exactamente. El INDEC solo mide los grandes centros urbanos y por eso esta cifra de 8.700.000 pobres. Si uno lo extiende a los 44 millones de argentinos que somos, estamos en cerca de 14 millones de pobres. Y cuando hablamos del 6% de indigencia, lo mismo. Estamos hablando de la parte de la población que no accede a lo alimentario, que no tiene lo mínimo, que no logra subsistir. Y tal vez un dato más preocupante aún es cuando se desglosa que los niños tienen un porcentaje aún mayor de pobreza e indigencia. Esto me imagino que es lo que más va a costar revertir. La pobreza tiene cara de niño y tiene cara de mujer en Argentina. Los niños y los jóvenes, en particular las jóvenes, son las que tienen más complicado. Tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, 70% son mujeres. Ahí está la situación más crítica. Si uno quisiera hacer una foto, diría niños y mujeres por un lado y grandes centros urbanos, donde además de la pobreza por problemas de trabajo, problemas alimentarios, está todo el tema de la droga, de la violencia, donde es una pobreza urbana más complicada. Todo eso junto es el gran desafío de la Argentina. Sí, hay que destacar quizás que esta medición tiene que ver con las canastas que había medido el INDEC también por primera vez desde la nueva gestión, que había establecido la canasta básica total, o sea que incluye comida más algunos servicios, en 12.500 y la indigencia, la básica alimentaria, en 5.200. Exacto. O sea, pero esto habla de que muchos ganan muy poco en la Argentina como promedio, en blanco. Es así, para empezar, exactamente, es 12.489 pesos por una familia de 4 personas. El salario mínimo formal en la Argentina es 7.500 pesos hoy. Que no le alcanza a una familia entonces Que no para le no ser pobre. Si es el único ingreso que tiene, no le alcanza para ser pobre. El plan, la asignación universal por hijo son 1.100 pesos por niño, está muy lejos. El que trabaja en un plan social de cooperativas, lo llama el programa Argentina Trabaja, son 3.600 pesos. Para dar idea que estamos lejos, el promedio de ingreso de Argentina es de 9.000 pesos. O sea, lo que pasa hoy es que hay mucha gente que aún trabajando está en situación de pobreza y 1/3 es trabajo informal. 1/3 es gente que trabaja y no tiene obra social, ni jubilación, ni vacaciones. Bueno, y las jubilaciones también estarían por debajo de la línea de pobreza. Sí, y las jubilaciones con un tema adicional, además de que la jubilación está por debajo de los 6.000 pesos, con el tema de que la canasta para un jubilado incluye muchos remedios, medicamentos que suben más el porcentaje. El último ministro de Economía, Axel Kicillof, había dicho que uno de los motivos por el cual de alguna manera no tenía sentido difundir el número de pobres era porque estigmatizaba a este sector de la población. ¿Usted cree que es así? No, para nada. Claramente la Argentina tiene que tener datos y ahora tiene datos. No es estigmatizar. Estigmatizar es nominalizar. Si yo digo pobre Juan, Pedro, Mario, pero si alguien dice tenemos 32% de pobreza, la pobreza está concentrada en estos sectores, en estos y en esto, no solo nos da información a todos los argentinos, sino que le permite al gobierno accionar, decir, encarar programas por este lado, por este lado. No, al revés. El gobierno anterior hizo todo mal en términos del INDEC. Llegó a decir que había 5% de pobreza, lo cual es un absurdo, y llegó a decir que estábamos mejor que en Alemania. Está claro que esa nunca ha sido la realidad argentina. La realidad de hoy es que estamos complicados y que estamos ante tercera generación de pobreza. Alguien que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Tenemos una pobreza estructural, una pobreza de varias generaciones. La pobreza cero es una utopía inalcanzable, decía el presidente, al menos en un periodo presidencial. ¿A cuánto sería lógico llegar y con qué recetas? Yo creo que esta pobreza del 32% uno debería distinguirla de dos partes. Hay un 25% de pobreza estructural, una pobreza dura que viene de varias generaciones. Y hay otra parte que tiene que ver con la pérdida de trabajo, con el parate de la actividad económica, con el planchazo de la actividad económica.
que eso se podría revertir. Eso, si uno pone en marcha rápidamente obras de infraestructura, sobre todo obras de infraestructura de pico y pala, mucha vereda, cordón cuneta, vivienda social, mucha obra básica de servicios básicos, puede empezar a revertirla. Ese 25% estructural requiere de cambios en la escuela secundaria, requiere de un programa de vivienda muy masivo en la Argentina y requiere definir qué trabajos. Hay áreas que tenemos que cuidar. La industria textil, para dar una idea. Es evidente que una prenda se hace más barata en China o India, pero la verdad que en la industria textil trabajan mujeres y jóvenes que son los más afectados. Entonces, también para resolver el problema de pobreza tenemos que cuidar determinadas áreas que, aunque no seamos competitivos, son las que generan trabajo en nuestro país. Gracias, Daniel Arroyo, por estar en los estudios de la televisión pública analizando estas cifras que realmente duelen.